Shalom a todos. ¿Qué pasó con los 10 mandamientos? ¿Por qué esta parte central de la Torá no está en nuestra liturgia diaria? Leemos en Shavuot los 10 mandamientos. Esto se basa en la opinión de uno de los Tanaim, que eran los sabios que escribieron el Talmud, que se encuentra en la lectura, en la literatura bíblica, en Tosefta Megilá 3.5 y en la Megilá de Yerushalmi 3.7. Está también en la Megilá Babli, o sea, la Megilá de Babilonia, en Talmud Megilá Babilonia 31a. Repito, Masejet del Talmud Babli, Masejet Megilá 31a y Masejet del Talmud Yerushalmi Megilá 3.7. Para que no existan confusiones. Esto es sin duda el resultado de la creencia rabínica de que la Torá fue entregada en el monte Sinaí en Shavuot. Esto está en Masechet Shabbat 86b. Aún así, es muy sorprendente que solo leamos los 10 mandamientos en público en Shavuot y también como parte de la porción semanal de Parashat Shavua de Yitro en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. Después de todo, la Biblia misma considera los 10 mandamientos de importancia fundamental. También son citados o parafaseados en Salmos 57, 18, 19, 81, 10, 11, por el profeta Oseas 4, 1, 2 y por el profeta Jeremías 7, 9. Todo con fundamento, como siempre. Además, Filón de Alejandría en el siglo I de la Edad Común consideró los 10 mandamientos como la esencia de toda la Torá, que elabora en detalle lo que dicen los 10 mandamientos en forma condensada. Una idea similar se encuentra en el Talmud Yerushalmi, para Masejet Shekalim 6.1. No voy a decir, bueno. Así como en el mar hay grandes olas, con una multitud de pequeñas olas entre ellas, también hay 10 mandamientos con una multitud de refinamientos y mandamientos particulares de la Torá entre ellos. 500 años después que se escribió el Talmud, Rav Saadia Gaon, que vivió entre el 888 y 942, escribió Azarot, o himnos litúrgicos para Shavuot, en las cuales los 313 mitzvot se distribuyen bajo el título de cada uno de los 10 mandamientos. Una idea similar se encuentra en Números Rabá 13, 15, 16, editado en el siglo XII. Este Midrash establece que hay 620 letras de los 10 mandamientos. 613 se refiere a los 613 mitzvot.
Y las otras 7 se refieren a los 7 días de la creación. Esto viene a enseñarte que el mundo entero fue creado por el bien de la Torá, según este Midrash. Además, el rabino Levi afirmó que los 10 mandamientos están incluidos en otros pasajes bíblicos centrales como el Shema, que es la oración recitada 3 veces por día, porque se recita el Levítico capítulo 19, al comienzo de la parashá Kedoshim. Por lo tanto, dada su centralidad, ¿por qué no leer los 10 mandamientos todos los días? Como por ejemplo leemos la Shema o la canción del mar de Éxodo 15. La respuesta es que en el periodo del Segundo Templo, los judíos sí leían los 10 mandamientos todas las mañanas. Así aparece en el papiro de Nash, que fue escrito en Egipto alrededor del año 150 antes de la era común y publicado en el 903. Contienen los 10 mandamientos, seguido por el comienzo de la Shema. Y los eruditos creen que fue un texto litúrgico. Además, los rollos del Mar Muerto, descubiertos en 1947, incluyen al menos 3 pequeños rollos que contienen los 10 mandamientos y el Shema, y otros pasajes seleccionados de Deuteronomio y Éxodo. Esther Eschel, en un estudio exhaustivo de uno de estos fragmentos, cree que se trataba de colecciones de oraciones recitadas en Qumran. Una referencia más explícita se encuentra en la Mishnah Masejet Tamid 5.1. Afirma que los sacerdotes del templo solían recitar todas las mañanas los 10 mandamientos. Shema, que es de Deuteronomio 6. Veaya im Shmoa, Deuteronomio 11. Emet Veyatziv, que es la bendición después del Shema. La bendición Abodá, que se encuentra hoy en la Amidá, que es la oración central recitada en todos los servicios. Y la bendición sacerdotal. De manera similar, en Sifrei Devarim, los sabios discutieron la posibilidad de incluir los 10 mandamientos dentro de los tefilim, o sea, las filacterias. Además, 7 fragmentos de tefilín descubiertos en Qumran en realidad incluyen los 10 mandamientos. Sin embargo, si los sabios consideraban tan importantes los 10 mandamientos, ¿por qué los eliminaron de las oraciones diarias? Rav Matan y Rav Shmuel bar Nahman explicaron en Masejet Brajot del Talmud Yerushalmi, capítulo 1, folio 3c. Sería adecuado leer los 10 mandamientos todos los días. ¿Y por qué nosotros no? Por el celo de los herejes, para que no digan: estos solos les fueron dados a Moisés en el Sinaí. Y en el Talmud Babilonia,
que es el que estamos estudiando nosotros, también explica en Barajot 12a que ya fueron abolidos por la murmuración de los herejes. ¿A qué herejes se referían? Las teorías incluyen a los primeros cristianos, a los afilón, a los agnósticos, a los samaritanos y a un grupo de judíos del siglo III. En cualquier caso, la abolición de la recitación se debió al hecho de que ciertos grupos afirmaron que solo los 10 mandamientos le fueron dados a Moisés en el Sinaí. Atención a esto. De hecho, cuando Maimónides quiso impedir la costumbre de estar de pie al leer los 10 mandamientos en público, usó un argumento similar. Y piensan que la Torá contiene diferentes niveles y algunas partes son mejores que otras, y eso es lo malo. En otras palabras, ponerse de pie para la lectura de los 10 mandamientos da la impresión de que ciertas partes de la Torá son más sagradas que otras. A pesar de estas oposiciones, hubo intentos de mantener la costumbre original o de renovarla. Algunos amoraim, sabios de Babilonia, trataron de renovar la costumbre en la ciudad de Sura y Nahardea. Pero otros amoraim se opusieron. Los miembros de la sinagoga palestina de Fustat continuaron recitando los 10 mandamientos en Shabbat y días festivos antes de Shirat Hayom. Antes de Shirat Hayam. Me confundí con el versículo que se lee por días. Shirat Hayam es la canción del mar. Esto fue hasta el siglo XIII. Al rabino Shlomo ben Adret el Rashba, que nació y vivió en Barcelona, entre el 1235 y 1310, se le preguntó si se podían recitar los 10 mandamientos en el servicio de Shacharit, o sea, a la mañana. Porque hay gente que quiere instituirlo en público. Él respondió que aunque esta práctica es apoyada por Mishneh Tamid, que la dijimos arriba, ya fue abolida debido a las murmuraciones de los herejes, como citamos en Barajot 12a, y por lo tanto está prohibido. Este pasaje fue citado por el rabino Yosef Karo en el Shulchan Aruch, Orach Chaim 1.5, y por el rabino Isserles, el Ramá. Añade rápidamente en su glosario ashkenazí que solo puede hacerlo un individuo, pero está prohibido recitarlo en público, como dictaminó el Rashba. Algunos libros de oraciones modernas incluyen los 10 mandamientos. Es difícil elegir bando en qué parte en este debate. Por un lado, los 10 mandamientos son muy importantes para el judaísmo
Y es bueno que los judíos lo reciten a diario y se lo sepa de memoria inclusive. Por otro lado, si existe el peligro de que la gente piense que hay diferentes niveles de la Torá, ignorarán todo el sistema lógico, toda la ley, y observarán solo los 10 mandamientos. Por lo tanto, es bueno que nuestros antepasados solo exigieran la lectura de los 10 mandamientos en público 3 veces al año, pero alentaron su recitación en privado durante todo el año. De esta manera, enfatizamos su importancia sin convertirlos en las únicas mitzvot importantes. Acordémonos que en toda la Torá tenemos 613 mitzvot, no solo 10 mitzvot. Shalom a todos y espero haber aclarado el tema.